No, la presidenta es la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Muy buenas tardes. Apenas si los veo porque tengo las lámparas aquí enfrente, estoy como conejo lampareado. Ya veo mejor, porque no veía yo mi madre. Muy buenas tardes. Fíjense que primero estoy muy agradecido con Paloma, con Paco Ignacio Taibo II, que me invitan a este espacio tan importante que es una promoción de la lectura importantísimo. Y me dijeron, ¿de qué libro quieres hablar? Porque voy a hablar de literatura y de política, como si no. Por cierto, toda nuestra solidaridad a nuestros hermanos y hermanas afectados por las lluvias de estos días. Está la compañera Claudia Sheinbaum Pardo presente allá. La Cámara de Senadores ya está, vamos a dar una semana mínimo de nuestro ingreso como senadores, senadoras, y habrá quien más, cada quien va a decidir, pero el mínimo es una semana, solidarios. Y la verdad que los que nos dedicamos a la política, siempre se nos plantea cosas de esta naturaleza y lo hacemos con mucho gusto, pero los oligarcas que tienen 161.300 millones de dólares no los veo muy solidarios. En el caso de la familia Slim ya está mandando importantes apoyos y Ricardo Salinas Pliego dice que no puede hacerlo, que porque no se lo permite, no tiene vergüenza, usurero y evasor de impuestos. Vamos al tema. Fíjense que en junio, creo fue, de este año, vino Javier Cercas, escritor catalán. A mí me gusta mucho, escribió Soldados de Salamina, que creo que es el libro que lo hizo famoso. Escribió Radiografía de un instante sobre la transición democrática en España, muy importante libro, a mí me parece. Y él es ateo, yo también soy ateo. Yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. E igual que él, fíjense, él tuvo una formación inclusive fue a escuelas católicas. A mí no llegué a tanto, pero mi abuela, con la que yo crecí, era muy creyente. Ella, por más que hice por traerla al camino del bien, no se dejó y se murió creyente. Y entonces me llamó la atención que Javier Cercas le piden que escriba el libro Un loco de Dios en el fin del mundo sobre el Papa Francisco, y se lo piden justo porque él es ateo. Entonces lo buscan del Vaticano, le dicen que quieren que acompañe al Papa Francisco a una gira a Mongolia exterior, y ahí la religión católica es ni minoría, son misioneros que están a contracorriente buscando promover la religión católica en condiciones muy adversas, no solo de que tienen otra visión en ese país, sino además con un clima muy duro, en condiciones de dificultad económica muy fuerte. Y entonces Javier Cercas les dice: sí hago el libro con una condición, que me permitan hablar 5 minutos con el Papa Francisco. Todos los que nos dedicamos a la política ya sabemos que cuando nos piden 5 minutos, no son 5 minutos, ¿no? La gente quiere más tiempo. Y le dicen: bueno, vamos a ver, pero tienen preocupación de qué es lo que le quiere plantear. Y lo cuenta en el libro, Javier Cercas lo cuenta casi al principio. Él dice: mi madre quedó viuda, creo que hace 40 o 50 años, y ella no se volvió a casar, no volvió a tener pareja, y ella está convencida que cuando muera se va a reunir con mi padre. Y lo que yo quiero preguntarle, dice Javier Cercas, al Papa Francisco, es si efectivamente eso es verdad, si lo que ofrece la religión católica de la resurrección de la carne es verdad o no. Y entonces ahí desarrolla toda la trama. Javier Cercas, no les voy a decir si habla o no con el Papa Francisco, porque les mato el interés de buena parte de la historia del libro, pero Javier Cercas hace un esfuerzo muy grande por develar al hombre, que
que hay detrás del Papa Francisco. Un Papa que austero, franciscano, vieron ustedes, murió. ¿Saben cuánto dejó de fortuna personal? No estoy seguro si lo dice en el libro o no, porque todavía no moría, pero eso es una información que salió posterior. Dejó $100 como toda fortuna. No dejó, cobran, no me acuerdo qué cantidad cobran mensual los papas, no ganan mal, no cobró nada, renunció al cobro, vivía no en el departamento papal, sino vivía en un lugar donde llegan los sacerdotes de visita, en una habitación, creo que era la 206, con una cama individual. Él hacía su cama, comía en el comedor común, y entonces va narrando la historia del Papa Francisco con las contradicciones que tiene cualquier ser humano, porque al Papa Francisco se le acusaban de muy diversas cosas, por ejemplo, de ser antiperonista, que es el movimiento progresista en Argentina, de ser autoritario, de ser ambicioso, pero por otro lado, como Papa, pues hizo un esfuerzo grande de sencillez, de acercamiento al pueblo, de posiciones progresistas. La verdad que el libro vale mucho la pena, porque Javier Cercas, desde Soldados de Salamina, hace una vinculación que después, o quizás en paralelo, otros autores han hecho, que es vincular las peripecias, las dificultades para escribir el libro, las propias vivencias que el escritor va teniendo en su desarrollo, y la historia misma del libro. De tal manera que nuestro pueblo, siendo mayoritariamente católico, puede darle un acercamiento muy interesante, porque tanto el Papa Francisco como el propio Javier Cercas simpatizan con la figura más pura del catolicismo, que es la de los misioneros, que van en condiciones a contracorriente, de mucha pobreza, de mucha dificultad, de mucha incomprensión, a tratar de convencer a otras sociedades de que se sumen al catolicismo, cuando esa no es una religión que tenga una aceptación generalizada. Esto es en condiciones de minoría, en condiciones de incomprensión, en condiciones de rechazo, inclusive haciendo labores como hace un sector muy humanitario de la Iglesia Católica, que es ser solidario, ser humanitario, ser compasivo, entendida la compasión como ponerse en los zapatos de quien sufre, en los zapatos de quien está necesitado. ¿Por qué hablar de este libro? En la Feria del Libro, con mi posición de izquierda y de ateo, fíjense lo que son las cosas. Comentaba sobre la Palestina, le llamamos nosotros. Cuando yo hace ya varios meses planteé que por qué no hacíamos en México lo que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río, que trajo a 400 niñas y niñas españoles de la guerra civil, muchos de ellos huérfanos, pero otros no eran huérfanos, sus propios padres y madres los habían puesto en la embarcación porque peligraba su vida. Yo dije, ¿por qué no hacemos esto con los niños y las niñas palestinos, palestinas, que no están en guerra? El pueblo palestino no tiene armas, no tiene ejército, no es reconocido su Estado nacional, a pesar que desde 1948 la ONU estableció que debería existir el Estado de Israel y el Estado de Palestina en Palestina. Entonces yo dije, ¿por qué no traemos niños? Los están matando de hambre, está bloqueada la ayuda humanitaria. Vieron que cerca de 40 embarcaciones con cerca de 500 activistas llevaban medicina y alimentos y fueron detenidos en aguas internacionales, llevados a prisiones, tratados como si fueran delincuentes, vejados. Y dijo, por cierto, enorme Greta Thunberg, cuando le dijeron, oye, es cierto que fuiste vejada, que fuiste lastimada en tu dignidad como ser humano. Sí, es cierto, pero eso no importa.
Lo que importa es que hoy, aquí, ahora en Palestina, están cometiendo un genocidio en tiempo real, todo mundo lo estamos viendo, nadie puede decir que no esté informado y no estamos haciendo lo suficiente para parar esa barbarie. Y cuando yo dije esto de los 400 niñas que trajéramos, hubo gente en nuestro país creyente que dijo que no, que cómo se nos ocurría, que había mucho que hacer con la niñez de México. Es cierto, hay mucho que hacer con la niñez de México. De hecho, nuestro movimiento que dice por el bien de todos, primero los pobres, no hemos llegado a los más pobres, no hemos llegado a la gente en situación de calle, a los niños y niñas en situación de calle, adultos mayores, mujeres y hombres de cualquier edad en situación de calle. Tenemos ahí un pendiente que debemos resolver, pero eso no quiere decir que no podamos tenderle la mano a un pueblo que está sufriendo terriblemente como es el pueblo palestino. Entonces, una reflexión como la que hace Javier Cercas de recuperar la parte más humana, más solidaria, más empática del catolicismo, me parece que es importante, sobre todo frente a un deterioro general que hay y frente al ascenso del nazismo, del fascismo en pleno siglo XXI. Que uno hubiese pensado que en el siglo XXI ya no habría personas que creyeran que por su color de piel eran superiores a otras, que fueran racistas, como es el gobierno de Estados Unidos, que persigue a nuestros hermanos y hermanas migrantes solo por ser morenos, solo por ser mexicanos, mexicanas, cuando van a trabajar y con su trabajo y esfuerzo aportan a la riqueza del vecino país y pagan impuestos. Yo no he visto que hagan ningún operativo contra quien vende drogas en territorio estadounidense como lo hacen contra las migrantes, personas migrantes mexicanas y de otras nacionalidades. Y yo me imagino que el pueblo de Estados Unidos no compra la droga por Amazon, sino que hay grupos de distribución de droga y no son tocados. Entonces, el racismo, el clasismo, gente que piensa que vale más por su dinero, y como les decía yo, el Papa Francisco dejó $100 y ni eso se llevó, no se llevó nada. Cuando te chupe la bruja, no te vas a llevar absolutamente nada. Yo les digo que Servirge, el dueño de Bimbo, tenía miles de millones de dólares, se murió y no se llevó ni un pinche gancito a la tumba, no se llevó nada, no te llevas absolutamente nada. Me encontré el otro día a una hija de Servirge y me dijo, oye, estás contando esto en las asambleas, cabrón, o sea, pues es mi papá. Y le dije yo, pues no es personal, la verdad es que no se llevó nada. Dijo, pero deberías hablar de lo que dejó, porque él, como creyente, dejó algunas instituciones filantrópicas de ayuda a la gente, pero no te llevas nada, no te llevas absolutamente nada. Entonces la reflexión del libro vale la pena, porque el Papa Francisco era franciscano, tenía una absoluta renunciación a los bienes materiales, tenía una vocación de compromiso y servicio que debería ser uno de los ejes fundamentales, es uno de los pilares fundamentales de la religión católica, y que no pocos creyentes que profesan esta fe no lo hacen de manera consecuente. Por ejemplo, los paniaguados, prácticamente todos ellos se dicen creyentes y son terribles. Hubieron en la Cámara de Diputados, a propósito otra vez de lo de Palestina, pidiendo un minuto de silencio Margarita Zavala, frente a la petición de un minuto de silencio. Hay 60,000 palestinos y palestinas asesinados, dentro de ellos 20,000 niños y niñas, un tercio de los asesinados, y no pocos de ellos muertos de hambre literal, asesinados por hambre. Entonces, es un libro que yo creo que vale la pena, que ayuda a una reflexión ética, humanista, política, moral, consecuente, solidaria, y que permite ver también, pues son políticos los papas,
La Iglesia Católica es una organización política muy poderosa, más allá del credo respetable, y permite ver la parte muy humana del Papa Francisco. Yo termino porque hay preguntas, me imagino, ¿no? Si se abre al público, ¿va? Termino planteándoles, el libro tiene un cierre muy bello, muy bello. La verdad es que a mí me gustó el libro, es un tabicón, sí es un libro gordo, pero se lee con bastante agilidad. Vino Javier Cercas solo 2 o 3 días, me hubiese gustado estar en alguna de las presentaciones del libro, pero no tuve oportunidad, y me regaló un video que yo hoy voy a hacer público, y creo que la derecha se va a enojar un poco cuando lo vea, ¿no? Porque Javier Cercas manda un mensaje político, ¿no? Que yo mucho le agradezco, y que yo insisto que para adelante es muy temprano todavía. Acaba de cumplir 1 año la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero me hace muy buenos deseos hacia adelante Javier Cercas, y aprovechando que hoy hablé de su libro, pues voy a dar a conocer el video al ratito terminando la charla. Entonces, estoy muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Yo parto del supuesto de que si una persona es lectora, que si una persona ama los libros, que si una persona está clara que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura, que esto es una fiesta, que es una oportunidad, además de escuchar a escritores, a pensadores, a amantes de la lectura, pues parto del supuesto, por lo tanto, que somos compañeros y compañeras. Así es que cierro con un mensaje político. La unidad del movimiento, la unidad del pueblo, la profundización de esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación, y a quienes piensen diferente a nosotros, mi respeto y mi deseo de que se conviertan en una verdadera oposición, dura, crítica, seria, firme, consecuente, que ofrezcan un proyecto al país y que no se basen en mentiras, en denuesto, en calumnias, en intrigas, en tergiversación, en odio, en maledicencia, porque mientras vayan por ese camino, pues les va a seguir yendo como les está yendo, porque como decía el compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador. Como decía el compañero presidente López Obrador, le voy a dar un consejo a la oposición, decía: si quieren hacer algo, amen al pueblo. No, pues le pedía imposibles a la oposición, son culebras, odian al pueblo. Pero les decía, pero si no lo pueden amar, por lo menos respétenlo, Así es que tiene un tramo largo la oposición, pero nosotros no debemos confiarnos. Hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar, hay cosas que sacar adelante, y me voy a pasar de vivo, pero voy a hacer una consulta a mano alzada en este espacio de reflexión sobre la literatura. Alce la mano quien esté de acuerdo que le quitemos el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas y lo mandemos a la cárcel. Ahí está. Y que conste que no hablé nada de ese canalla. Hablé del libro de Javier Cercas, pero en frío quise preguntarles. Muchas gracias, muy buenas tardes. Larga vida al rebelde y redento pueblo de México, y larga vida a los libros, a la lectura, a la literatura y a la profundización del pensamiento del ser humano. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. A ver, el compañero ya, por ahora nada más. No tenemos mucho tiempo. Les pedimos a ustedes, propongo. Un minuto. El compañero, después la compañera, responde si tienes 100 minutos. Muy bien, casi que un minuto.
Buenas tardes, señor senador. Partiendo del respeto claro y de la libertad de pensamiento y autocrítica, me considero de izquierda. Estoy feliz de haber visto en mi generación como joven ver caer al PRI y siempre admiré a Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, y qué honor que me haya tocado ver a la primera mujer presidenta de México, sin duda. Pero como un ejercicio de autocrítica, señor senador, sin ningún afán de que lo tome personal, me ha llamado bastante la atención. Sé que hay medios tendenciosos, pero no deja de ser rimbombante en nosotros como jóvenes este tema que ha estado estas últimas semanas, donde se le menciona una casa de 12 millones en Tepoztlán, donde se le menciona un viaje en avión privado, donde se le menciona toda esta información, y bajo ese tenor, senador, yo solo quiero comentar Pues ya te contestó el auditorio. Fíjate que aprovecharía que comentaste. Es sorprendente que en un espacio de lectura y de debate no se deje terminar una pregunta. Bueno, termina, pero te habían comentado que fueras breve. Termina. Y yo pedí, desde el respeto, usted me diera un punto de vista sin afán de faltar al respeto. Sí. Muchas gracias. Sí, no considero la pregunta una falta de respeto. Si dices que admirabas a Margaret Thatcher, entiendo tu pregunta, porque Margaret Thatcher fue quien hizo la política neoliberal en Gran Bretaña. Te recomendaría una película que se llama Proud, Orgullo. Es cómo manda a la calle a los mineros del carbón. Están en huelga un año y un grupo de gays y una lesbiana se van a ayudar al grupo. Es una historia real, es una historia maravillosa, bellísima, y los mineros no querían el apoyo del grupo gay porque eran bien machinrinis. El líder es un líder brillante, líder gay, y uno de los gays le dice: yo no voy a apoyar a los mineros porque son unos cabrones, nos madrean todo el tiempo, son bien machos, y entonces le dice el líder: ¿te ha golpeado la policía? No. ¿Sabes por qué no te ha reprimido? No, porque se está madreando a los mineros. Cuando se acabe de madrear a los mineros van a venir a madrearnos a nosotros otra vez. Así es que hay que ser solidarios con los mineros, les dice el líder de ahí. Es una película bellísima y demuestra que Margaret Thatcher estaba en contra del pueblo trabajador. Tú que la admiras. Sobre lo demás, yo sé que... Yo vivo aquí a unas calles en una vecindad del centro histórico y sé que hay quien piensa que yo no tengo derecho a comprar una casa en Tepoztlán a pagos y que nunca debí salir de la universidad, pero este hijo del pueblo es muy atrevido y ha decidido que tiene derecho a comprar esa casa. Adelante. Buenas noches, senador Noroña, periodista de Televisión Independiente. Quisiera saber si hay una estrategia concreta con respecto a los niños de Palestina, si ya tienen un lugar, ya tienen quienes apoyen, y cómo va a ser toda esta, el viaje para que vengan. Muy bien. ¿Cómo está gestionando todo esto? Muy bien, qué bueno que me haces esa pregunta, porque hubiera sido yo muy incorrecto de solo decir que había gente que se oponía, porque cuando yo hice pública esta iniciativa, hubo gente que me dijo: yo adopto un niño, yo adopto una niña, yo puedo adoptar dos, yo tengo un terreno de tantas hectáreas que lo pongo para que ahí se puedan llegar. Acabo de estar en la casa de el Ateneo de España. Ellos tienen toda la memoria de la migración, del exilio español, y me dijeron: todo lo que podamos ayudar. El Colegio Madrid abriría espacios, el colegio, no me acuerdo qué otro colegio tienen ellos, Vives, no hombre, la gente bellísima. La autoridad palestina nos ha pedido, como la presión era para que saliera el pueblo palestino de su tierra, ellos nos pedían
nos han pedido por lo pronto la ayuda de 5 niños que perdieron el brazo, perdieron la pierna, perdieron el brazo y la pierna, estaban recibiendo atención médica en Estados Unidos y Estados Unidos les canceló las visas y ya no tienen atención médica ahí, van a venir a recibir atención médica a México. Platiqué con el canciller la semana pasada que compareció a la Cámara de Senadores, va muy avanzado y el trámite, yo espero que ya pronto vengan aquí y pronto les tendré noticias también sobre esta iniciativa de si efectivamente podemos ir avanzando en la posibilidad que un grupo de niños y niñas palestinos que sean huérfanos puedan ser recibidos por nuestra patria y les demos posibilidad de un futuro de oportunidades, ¿no? Entonces, en breve habrá información sobre esto. Venga. Una última pregunta. Tenemos una situación de que va a haber un evento relacionado con el 11 de octubre y de la resistencia, por eso tenemos que terminar puntualmente. Entonces, una última pregunta. ¿Lo va a presentar aquí el video o No, lo voy a subir a las redes. Buenas noches, antes que nada, mi nombre es José Antonio Lugo. Yo no voy a plantear ninguna pregunta para alabar al compañero Noroña, ni tampoco para demeritar su trabajo. No, yo al contrario, yo solo les quiero decir que al compañero Noroña, yo lo conocí subiéndose a un microbús de Escandón aquí al ayuntamiento, pagando su pasaje, como diría Homero Simpson, como otro pobre diablo, como soy yo. Y nos conocimos y quiero saludarte, compañero Noroña, y felicitarte por tu trabajo que has logrado en la Cámara de Senadores. En realidad, ahora sí que como hablamos con del asunto del señor representante y porro ese del PRI, te apoyamos. La banda de Santa Fe, de Tacubaya, te apoyamos todos, Panchitos, Bug y Salvajes. Aparte de que también, ahora sí que somos tocayos. No nada más de cuando me dijiste tú que eras mi tocayo, yo nunca te lo creí, pero sé que eres José Gerardo Fernández Noroña. Aparte también, somos tocayos de fecha de nacimiento. Mira. Somos tocayos también del Aragón Xochimilco. Muy bien. Pues soy José Gerardo Rodolfo. Pues quiero terminar aprovechando la primer pregunta para decirles: primero muerto que traicionar al pueblo. De ninguna manera yo voy a faltar a los compromisos de lucha, de honestidad, de principios, de entrega, de solidaridad. Así es que yo estoy tranquilo, nada de lo que tengo. Ya sabemos los hijos y las hijas del pueblo que nosotros nadie nos regala nada, que tenemos que trabajar muy duro para hacer realidad, pero también aquí cierro comentando. Yo, en lo personal, las políticas públicas son austeras, en lo personal no soy austero, pero yo no soy ningún fantoche, ni fatuo, ni nada parecido. A mí lo material, ya lo dije, yo sé que cuando me muera, cuando me chupe la bruja, no me voy a llevar nada. Así es que lo único que me voy a llevar es lo vivido, lo que llevo en el corazón, y como decía el compañero presidente, amor con amor se paga. Así es que yo estoy pleno de amor con nuestro pueblo y estoy correspondido, así es que soy un hombre feliz. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, que pasen buena tarde y viva Palestina libre, larga vida al pueblo palestino y larga vida al rebelde y redento pueblo de México. Un abrazo, compañeras y compañeros.